¿Alguna vez has soñado con alguien que ya no está con nosotros, y te has preguntado si ese sueño tenía un propósito más profundo? En la Biblia, encontramos que Dios ha hablado muchas veces a través de los sueños, revelando mensajes, advertencias e incluso ofreciendo consuelo. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, leemos: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, Dios abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción. Este pasaje nos enseña que los sueños no siempre son simples imágenes, a veces, son una forma en que Dios nos guía o nos habla. Hoy, exploraremos el significado de soñar con alguien que ha fallecido y qué mensaje podría estar detrás de este tipo de sueño. No ignores esta señal, porque podría ser más importante de lo que imaginas. Desde tiempos remotos, los sueños han sido un misterio que ha intrigado a la humanidad. Muchos los consideran simplemente manifestaciones de la mente, pero la Biblia nos muestra algo diferente. Los sueños han sido un medio a través del cual Dios ha hablado, guiado y advertido a su pueblo. Cuando alguien sueña con una persona que ha fallecido, es natural que esa sensación persista mucho después de despertar. A veces, esos sueños parecen tan reales que dejan preguntas sin respuesta. ¿Fue solo un recuerdo o hay algo más profundo detrás de esa experiencia? La palabra de Dios nos revela que los sueños pueden ser mucho más que imágenes pasajeras, pueden ser mensajes divinos que no debemos ignorar. En las Escrituras encontramos ejemplos de cómo Dios usó los sueños para transmitir mensajes importantes. Por ejemplo, en Génesis, José, hijo de Jacob, recibió visiones que revelaban su destino y la manera en que Dios lo exaltaría por encima de sus hermanos. En Génesis 37, 5-7 se nos dice que José soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y el suyo permanecía erguido mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. Aunque sus hermanos no comprendieron el significado de este sueño, no fue una casualidad, sino una profecía de lo que Dios haría en su vida. De manera similar, cuando una persona fallecida aparece en un sueño, no es un evento sin sentido. Puede ser una señal cargada de significado. Muchos se preguntan por qué sueñan con alguien que ya no está en este mundo, especialmente si esa persona tuvo un impacto profundo en sus vidas. La palabra de Dios nos muestra que los sueños pueden ser una forma en que Él trae consuelo, recuerda enseñanzas importantes o incluso nos advierte sobre algo que necesitamos resolver en nuestro corazón. En Job 33, 14-16 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje deja claro que Dios habla de muchas maneras, pero muchas veces no estamos atentos a sus palabras. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es en el descanso, en la quietud del sueño, donde Dios puede captar nuestra atención y sembrar mensajes que de otro modo no escucharíamos. En la historia de Daniel, encontramos otro ejemplo de cómo los sueños pueden ser una herramienta divina de comunicación. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño inquietante que nadie podía interpretar. Desesperado, buscó respuestas en sus sabios, pero solo Daniel, con la sabiduría dada por Dios, pudo revelar su significado. En Daniel 2:19 se nos dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este episodio nos muestra que no todos los sueños son claros desde el principio. A veces, se requiere discernimiento, oración y la guía de Dios para comprender su significado. Cuando alguien sueña con una persona que ha fallecido, lo primero que viene a la mente es la sensación de que esa persona quiere decirnos algo. Algunos encuentran en estos sueños consuelo y paz inexplicable que les permite continuar con su vida. Otros, en cambio, sienten una inquietud que no pueden ignorar. En la Biblia, Dios utilizó los sueños no solo para revelar el futuro, sino también para corregir el rumbo de aquellos que debían cumplir un propósito mayor. Un ejemplo claro de esto es el sueño que tuvo José, el esposo de María, cuando Dios le advirtió que debía huir con el niño Jesús para protegerlo del rey Herodes. En Mateo 2:13, leemos: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo:
levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño no fue una casualidad, fue una instrucción precisa para preservar la vida del Salvador del mundo. Al igual que en el caso de José, cuando soñamos con alguien que ha fallecido, el sueño puede ser una advertencia, un llamado de atención. Algunos sueños con seres queridos pueden advertirnos sobre una mala decisión, un peligro que se avecina o un camino que debemos corregir. En estos casos, es fundamental no ignorar la sensación que queda después del sueño. Si algo persiste en el corazón, si la impresión es tan fuerte que no desaparece, es probable que haya un mensaje detrás. Sin embargo, no todo sueño proviene de Dios. Por eso es importante discernir y buscar la guía de Dios a través de la oración, para interpretar correctamente lo que hemos experimentado. En 2 Corintios 11 y 14 se nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto nos recuerda que no todos los sueños deben tomarse como mensajes divinos sin antes ser analizados a la luz de las Escrituras. Una clave importante para entender los sueños con personas fallecidas es evaluar qué sensación dejan en el espíritu. Si el sueño trae paz, puede ser un recordatorio de que esa persona está en las manos de Dios y que no debemos vivir con culpa o tristeza. Si el sueño trae temor, confusión o inquietud, es necesario buscar dirección en la palabra y en la oración. Dios nunca traerá un mensaje que cause desesperación o terror, siempre traerá claridad y dirección. En la Biblia, encontramos el caso de Saúl, quien, desesperado por recibir una respuesta, buscó contacto con el profeta Samuel después de su muerte. En 1 Samuel 28, 7-20 se relata cómo Saúl consultó a una medium para que le trajera el espíritu de Samuel. Aunque el profeta realmente apareció y le profetizó su destino, este acto fue un grave error. Dios había dejado de hablarle a Saúl porque su corazón se había apartado de él. En lugar de arrepentirse, recurrió a prácticas prohibidas. Este relato nos recuerda que no debemos buscar respuestas en lo oculto, sino acudir directamente a Dios. En resumen, los sueños con personas fallecidas pueden tener diferentes significados. Pueden ser una herramienta de consuelo, un mensaje de aliento o incluso una advertencia. Si un sueño nos inquieta, lo primero que debemos hacer es orar y pedir dirección a Dios. La paz que proviene de Dios siempre traerá claridad y nos guiará hacia el entendimiento. En Jeremías 33, 3, Dios nos invita, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No debemos subestimar la manera en que Dios puede hablarnos, incluso a través de los sueños, que pueden ser una de las pocas formas en que logramos escuchar su voz en medio de las distracciones del mundo. Cuando Dios permite que tengamos un sueño, no es por casualidad ni sin un propósito. Cada mensaje que Él nos envía tiene un sentido profundo, aunque a veces no lo entendemos de inmediato. Si un sueño nos inquieta, puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestra vida, a evaluar la importancia de la fe en nuestras decisiones o incluso a enfrentarnos a asuntos que hemos estado posponiendo. La clave está en no ignorar estas señales, sino buscar la dirección divina para comprender su verdadero significado. A lo largo de la Biblia, los sueños han sido una vía de comunicación divina, usada por Dios para transmitir su voluntad a reyes, profetas y personas comunes por igual. Por ejemplo, cuando alguien que ya ha partido aparece en un sueño, el impacto suele ser profundo. La mente y el corazón pueden quedar marcados por preguntas sin respuesta, pero en muchos casos, estos sueños pueden ofrecer un mensaje sobre temas no resueltos, de aquellos sentimientos que han quedado atrapados en el alma. La muerte no pone fin a los lazos emocionales que dejamos atrás. A veces, un sueño puede ser un reflejo de una herida que no se ha cerrado, de un perdón que no se dio o de una reconciliación que nunca ocurrió. Jesús nos enseñó que la reconciliación es vital, no solo en esta vida, sino también para nuestra eternidad. En Mateo 5, 23-24, leemos que si estamos a punto de ofrecer algo a Dios y recordamos que hay una discordia con nuestro hermano, debemos primero ir a reconciliarnos con él. Esto revela la importancia de resolver nuestros conflictos antes de buscar acercarnos a Dios, pues la paz con los demás es esencial para vivir en armonía con Él. Los sueños con personas fallecidas pueden ser una oportunidad para enfrentar asuntos no resueltos,
tal vez una falta de perdón o un arrepentimiento por palabras no dichas. La Biblia nos enseña que el perdón no solo transforma nuestro presente, sino que también tiene consecuencias eternas. En la parábola del siervo que se negó a perdonar, Jesús ilustró cómo la falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones en la tierra, sino que también puede tener un impacto espiritual eterno. En Mateo 18, 32-35, Jesús habla de un siervo perdonado de una deuda impagable que, sin embargo, se negó a perdonar a su prójimo. Este relato nos muestra que el perdón es una carga que el alma lleva, una cadena que no solo nos afecta en lo terrenal, sino que puede seguirnos más allá de la muerte. A veces, un sueño puede ser la única manera en que el corazón encuentra la sanidad que tanto necesita. Dios nos llama a vivir en paz y a liberarnos de todo peso que nos impida avanzar, como nos recuerda Hebreos 12 y 14, donde se nos exhorta a seguir la paz con todos y a vivir de acuerdo con la santidad. Un claro ejemplo de cómo los conflictos no resueltos pueden afectar generaciones enteras es la historia de Jacob y Esaú. Jacob, después de engañar a su hermano, huyó por temor a su venganza. Durante años vivió cargado con ese peso emocional, hasta que llegó el momento de enfrentarse a su pasado. En Génesis 32, 24-26, se nos cuenta cómo luchó toda una noche con un hombre antes de reunirse con su hermano. Esta lucha no fue solo física, sino espiritual, un proceso de transformación. Cuando finalmente vio a su hermano, en lugar de buscar venganza, encontró la reconciliación. Génesis 33, 4 relata cómo Esaú corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y ambos lloraron juntos. Este pasaje nos enseña que no podemos vivir en paz sin enfrentarnos a lo que quedó pendiente. Cuando soñamos con alguien que ya no está, muchas veces es porque hay un ciclo emocional que necesita ser cerrado. Puede ser una falta de perdón, una carga de culpa o una conversación que nunca se tuvo. Dios permite estos sueños para que el alma pueda encontrar la sanidad que tanto necesita, pero es necesario actuar correctamente, buscando reconciliación no solo con los demás, sino también con Él. En Santiago 5 y 16, se nos aconseja confesar nuestras ofensas unos a otros y orar por los demás para ser sanados. Aunque la persona con la que tenemos un conflicto ya no esté presente, aún podemos entregárselo a Dios, pidiendo que sane lo que el tiempo no pudo restaurar. La parábola del hijo pródigo también ilustra la importancia de la reconciliación. Este joven, después de haber derrochado todo lo que tenía, decidió regresar a su padre y pedir perdón. En Lucas 3 y 20, se nos dice que el padre, al verlo llegar, se conmovió profundamente y corrió hacia él, abrazándolo y besándolo. Este pasaje revela que el verdadero perdón no solo restaura relaciones, sino que también abre la puerta a nuevos comienzos. Cuando un sueño con una persona fallecida nos inquieta, es vital examinar nuestro corazón y preguntarnos qué mensaje está tratando de transmitirnos. Puede ser un llamado a perdonar, a dejar ir el peso de la culpa o una invitación a reflexionar sobre el camino que estamos tomando. En Proverbios 3, 5-6, se nos instruye a confiar en Dios con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, pues Él enderezará nuestros caminos. Es importante recordar que el tiempo en esta vida es limitado y que nuestras decisiones aquí tienen consecuencias eternas. Jesús nos enseñó que cada palabra y acción cuenta, como se menciona en Mateo 12 y 36, donde se dice que de cada palabra ociosa rendiremos cuentas en el juicio. Cuando un sueño provoca una sensación de responsabilidad sobre algo no resuelto, no debemos ignorarlo. Es una oportunidad para hacer lo correcto ante Dios, incluso si la persona ya no está físicamente presente. La reconciliación no es solo un acto humano, es un mandato divino, como se explica en Marcos 11 y 25, donde Jesús nos instruye a perdonar a los demás para que también podamos recibir el perdón de Dios. Si un sueño con un ser querido fallecido deja una sensación persistente de inquietud, la respuesta no se encuentra en buscar señales en lo oculto ni en tratar de interpretar el mensaje con lógica humana. La respuesta está en la oración, en la búsqueda sincera de la dirección divina y en estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar la paz. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que no debemos preocuparnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
La verdadera paz no proviene de resolver todas las dudas, sino de confiar plenamente en que Dios tiene el control absoluto. Finalmente, aunque los sueños han sido una forma misteriosa de comunicación entre el cielo y la tierra, no todos provienen de Dios. La Escritura nos advierte sobre la necesidad de discernir entre lo que es divino y lo que no lo es. En Deuteronomio 18, 10-12, se nos prohíbe practicar la adivinación o consultar a los muertos, pues solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Los sueños con personas fallecidas pueden despertar emociones intensas, pero debemos ser cautelosos y buscar la guía de Dios en todo momento, para no ser engañados por falsos mensajes que desvíen nuestro corazón de la verdad. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan incertidumbre, como el recibir un sueño con alguien que ya ha partido, lo mejor es no apresurarnos a buscar respuestas en lugares oscuros o en interpretaciones erróneas. La clave está en acercarse a Dios, orar con fe y confiar en que Él es quien proveerá el entendimiento necesario. En Filipenses 4, 6-7 se nos recuerda: no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es un testimonio claro de que estamos caminando en el camino correcto, y no hay necesidad de buscar respuestas ocultas cuando la verdad ya ha sido revelada a través de su palabra. A lo largo de la historia, los sueños han sido una de las maneras en que Dios ha manifestado verdades espirituales. En las Escrituras, encontramos que los hombres de Dios recibieron revelaciones divinas que cambiaron el destino de naciones enteras, y cada visión cumplía un propósito más allá de la simple experiencia humana. Sin embargo, debemos recordar que la vida no termina con la muerte. La palabra de Dios es clara al señalar que existe una eternidad que espera a cada alma. Cuando soñamos con alguien que ya ha partido, la emoción y el impacto pueden ser profundos, pero más allá de los sentimientos temporales, hay una verdad más grande que debemos tener en cuenta: la vida eterna. Esta es una realidad innegable, y las Escrituras nos enseñan con claridad que la muerte no es el fin, sino el principio de una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús habló de la importancia de vivir con la mirada puesta en la eternidad, dejando en claro que cada decisión que tomamos tendrá repercusiones más allá de este mundo. En Juan 14, 2-3, Jesús dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de una morada celestial es un recordatorio de que el destino del creyente no está en la tumba, sino en la presencia de Dios. La eternidad ha sido un tema recurrente a lo largo de la Biblia, y Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, dejó claro que después de la muerte, el destino de cada persona está sellado según la vida que haya vivido. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico sufrió tormentos. Abraham le dijo al rico en Lucas 16, 25-26, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá». Este relato nos muestra que, después de la muerte, no hay segundas oportunidades, y que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. El propósito de Dios nunca ha sido ocultar la verdad sobre lo que sucede después de la muerte, sino revelarla a aquellos que buscan su sabiduría. La resurrección de Cristo es la mayor evidencia de que la vida continúa después de la muerte. En 1 Corintios 15, 20-22 se nos dice: «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». La resurrección no es solo un hecho del pasado, sino una garantía de que todos los que creen en Cristo tienen la promesa de la vida eterna. La Escritura también nos enseña que hay dos destinos posibles después de la muerte. En Apocalipsis 20, 12-15 se describe el juicio final, donde los muertos serán juzgados según sus obras.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje muestra que la eternidad no es una idea abstracta, sino una realidad que debe ser tomada en cuenta con seriedad. La esperanza cristiana no se basa en suposiciones, sino en la seguridad de que Dios ha preparado un lugar para aquellos que le aman. En Filipenses 3:20 se nos recuerda, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta afirmación nos recuerda que el propósito del creyente no es aferrarse a lo terrenal, sino vivir con la vista puesta en lo eterno. Los sueños que involucran a personas que han partido pueden generar preguntas sobre el destino final de sus almas, pero la Biblia es clara al decir que solo Dios tiene el control sobre la eternidad. En Eclesiastés 12:7 se nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo nos recuerda que la vida en la carne es temporal, pero el espíritu regresa a su Creador. La realidad de la eternidad no es solo un tema teológico, sino una verdad que debe transformar nuestra forma de vivir. Jesús enseñó que la vida terrenal es un tiempo de preparación para lo que vendrá después. En Mateo 6:19-21, nos exhorta, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La vida en la tierra es pasajera, pero lo que hacemos en ella tiene un impacto eterno. La fe en la vida eterna no es una evasión de la realidad, sino la mayor motivación para vivir conforme a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 4:17-18, el apóstol Pablo nos enseña, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva debe ser la guía para la vida del creyente. La promesa de la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. En Juan 11:25-26, Jesús proclamó, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta promesa no es solo para unos pocos, sino para todos los que ponen su fe en Cristo. El destino del alma después de la muerte no depende de teorías humanas, sino de la palabra de Dios. En Romanos 2:6-7 se declara, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cada decisión en la vida es una semilla que dará fruto en la eternidad. El creyente tiene la certeza de que su vida no termina con la muerte, sino que es transformada en la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos promete, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa de la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza y la garantía de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad junto a Dios. Cada persona tendrá que enfrentar el día en que su alma deje este mundo y entre en la presencia de Dios. La pregunta no es si hay vida después de la muerte, sino dónde pasaremos esa vida. Jesús nos llama a tomar una decisión clara, seguir el camino de la vida o permanecer en la oscuridad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La oportunidad de decidir es ahora, porque después de la muerte no hay más segundas oportunidades. Los sueños han sido, desde tiempos antiguos, una vía a través de la cual Dios ha mostrado señales y advertencias. Aquellos que prestaron atención a su voz a través de los sueños recibieron dirección, protección y claridad sobre su propósito. Sin embargo, la falta de discernimiento ha llevado a muchos a ser engañados por interpretaciones erróneas, desviándose del camino correcto o cayendo en el temor. La pregunta no debe ser solo ¿qué significa?,
sino ¿cómo debo responder de acuerdo con la voluntad de Dios? En Jeremías 33:3, el Señor nos invita a clamar a Él. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos asegura que, si buscamos a Dios sinceramente, Él nos revelará la verdad que necesitamos conocer, ya sea a través de sueños, pensamientos o su palabra escrita. La vida humana está llena de preguntas profundas sobre el propósito, la muerte y lo que nos espera después de esta existencia terrenal. Es común que, en medio de las incertidumbres, surjan inquietudes que nos impulsen a buscar respuestas. A veces, estos interrogantes se manifiestan en sueños, especialmente cuando soñamos con seres queridos que han partido de este mundo. Sin embargo, la clave para comprender estos sueños no está en interpretarlos basándose únicamente en nuestras emociones o deseos, sino en lo que las Escrituras nos enseñan sobre la vida, la muerte y el propósito divino. Dios tiene un propósito para cada experiencia que nos permite vivir, y cada situación, incluida la interpretación de nuestros sueños, debe ser vista a través de su luz. En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, incluso en los momentos de dolor o confusión, todo tiene un propósito en el plan divino. Si soñamos con alguien que ha fallecido y ese sueño nos deja un sentimiento de peso en el corazón, es una oportunidad para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y reflexionar sobre cómo estamos viviendo conforme a su voluntad. La eternidad es una realidad, y cada día en la tierra es solo un paso hacia nuestro destino eterno. Este llamado a la preparación y la reflexión sobre la vida y la muerte es vital para todos los creyentes. La parábola de las 10 vírgenes, narrada en Mateo 25:1-13, nos recuerda la importancia de estar siempre preparados. En la historia, 5 vírgenes se prepararon adecuadamente para el banquete, mientras que las otras 5, al no estar listas, quedaron afuera. Jesús concluyó la parábola diciendo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Este llamado a la preparación no es solo para el día del juicio final, sino para cada momento en el que Dios nos habla, esperando nuestra respuesta. Jesús, en Apocalipsis 3:20, dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». La invitación a escuchar su voz sigue siendo válida hoy. Si un sueño ha dejado una fuerte impresión en el corazón, la mejor respuesta es abrir la puerta al Señor en oración y buscar su dirección en su palabra. Dios nunca deja sin respuesta a aquellos que le buscan con sinceridad. En Eclesiastés 3:11, se nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, lo que significa que el alma humana fue creada para algo más grande que este mundo. La razón por la que sentimos esa necesidad de comprender lo que sucede después de la muerte es porque fuimos diseñados para la eternidad. Ningún sueño, experiencia o revelación puede llenar ese vacío, solo la verdad de Dios puede darnos la paz y la certeza de lo que nos espera más allá de la muerte. En Filipenses 3:20-21 se nos afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La promesa de esta transformación futura es la mayor esperanza del creyente. No importa cuán impactante pueda ser un sueño, lo verdaderamente importante es vivir cada día con la mirada fija en la eternidad, manteniendo el corazón alineado con la voluntad divina. Dios nos llama a responder a su voz con fe y obediencia. En Santiago 1:22 se nos advierte: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». No basta con escuchar la palabra, debemos actuar conforme a ella. Si un sueño ha sido una llamada de atención, debe conducirnos a una respuesta concreta: buscar más a Dios, examinar el corazón y vivir según su voluntad. Cada experiencia que vivimos tiene un propósito dentro del plan divino de Dios. La confusión surge cuando tratamos de buscar respuestas en lugares equivocados. La clave para entender el significado de un sueño no está en interpretaciones humanas, sino en nuestra dependencia total de Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas».
Esta es la garantía de que, más allá de cualquier visión o experiencia, la verdadera respuesta siempre estará en la presencia de Dios. La vida es como un susurro en la eternidad, un breve paso en el tiempo, pero con un impacto que resuena más allá de nuestra existencia terrenal. En el corazón de cada ser humano existe un deseo profundo por entender lo que ocurre después de la muerte. Cuando soñamos con aquellos que ya no están, a menudo intentamos buscar algún mensaje oculto, pero lo que realmente nuestro alma percibe es la confirmación de que la vida no termina con la muerte, sino que hay algo más allá. Dios ha dejado señales en la creación que apuntan hacia la eternidad, recordándonos que nuestro destino no está limitado a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. El ciclo de la naturaleza refleja esta verdad, donde el invierno da paso a la primavera, demostrando que el final de un ciclo es solo el inicio de otro. De la misma manera, la vida humana no termina con la muerte, sino que la separación física es solo un preludio de algo mucho más grande. El tiempo puede borrar los recuerdos, pero no puede borrar el impacto que una vida deja en quienes la conocieron. El legado de una persona sigue vivo en las enseñanzas que dejó, en las palabras que pronunció y en las huellas que sembró en el corazón de otros. Tal vez los sueños en los que aparecen nuestros seres queridos no sean más que un recordatorio de que su paso por la vida tuvo un propósito, y que ese propósito sigue vigente incluso después de la muerte. En lo más profundo de nuestro ser, anhelamos el reencuentro, la esperanza de que la separación no es definitiva. La eternidad es la promesa que disipa el temor a la muerte, dándonos la certeza de que la vida no es un instante fugaz, sino una parte de un plan divino. La verdadera pregunta no es si hay algo después de esta vida, sino si nuestro corazón está preparado para lo que vendrá. Dios no deja preguntas sin respuesta, y nunca permitirá que el alma camine en tinieblas cuando su luz está disponible para iluminar nuestro camino. Si un sueño ha despertado inquietud, es porque hay algo que necesita ser comprendido. El llamado es mirar más allá de lo efímero y abrazar la verdad que trasciende el tiempo. La vida es breve, pero la eternidad es inmutable. Lo que realmente importa no es el mensaje de un sueño, sino la dirección del alma en el camino que nos lleva a la presencia de Dios.